Aquí por la mañana también por la noche. No, pues tenía bien poquito el otro. Entonces estaba, no era. Por eso estaba menos de la mitad. Eso no. No. Creo que no. Ok, vamos a ver lo que son esfuerzos combinados. Rápido. Porque los problemas que vimos inicialmente eran de flexión asimétrica, donde teníamos varias cargas, pero al final todas ellas generaban solamente momento, ¿no? Un momento en X, un momento en Z o un momento en Y, ¿sí? Estas se sumaban y sacaba el esfuerzo resultante. Pero, como les comento, independientemente de que sea o era una carga distribuida, una carga puntual o una uniformemente variable, se generaban momentos, nada más. Entonces, vamos a analizar ahora elementos donde pues, se generan momentos, torques y cargas axiales. Entonces, ahí ya tenemos una combinación de esfuerzos, ¿verdad? Pues en un momento, ¿qué tipo de esfuerzo genera? ¿Esfuerzo flexionante? Bueno, el esfuerzo ¿De flexionante torsión? es un esfuerzo normal, ¿sí? Realmente tenemos dos clasificaciones, un esfuerzo normal y esfuerzo portante, ¿sí? Así, a grandes rasgos es esto. Y dentro de estos esfuerzo normal tenemos el axial, esfuerzo por carga axial, esfuerzo por momento, que es el esfuerzo flexionante, ¿sí? Y aquí en el cortante tenemos por torsión y directo, ¿no? ¿Sí? Son esos, ¿ok? Un momento genera un esfuerzo normal. Ahora, un ejemplo de esfuerzos combinados es este. Tenemos
con algo sencillo, rápido. Ok, esta parte está otrada. Tenemos nuestros ejes que pasan por el centroide de esta figura. Aquí también vamos a ponerlos. Bueno, no coincidió, pero debería de coincidir, ¿no? Son nuestros ejes. X, Y y Z, ¿no? Bueno, aquí Z, Y X. Y se le va a aplicar unas fuerzas aquí. Ok, ahí nada más dos, más para iniciar. Y estas fuerzas son ¿de cuánto? ¿Las proponemos, pro? Sí. Yo diría de 50 newtons. Y la otra, De 30. ok. Nuestra distancia De 3 metros. la sección transversal. Esta. Es una figura doblemente simétrica, entonces. ¿Sí? ¿De cuánto? .5 metros, yo diría de largo. Ujú. ¿Y abajo? .20. Ok. Ahí está, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues calcular los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos que se generan en este elemento. ¿Y qué esfuerzos creen que se generan? Un momento, ¿no? Un esfuerzo normal. Tenemos la fuerza de 50 newtons. Sí, ambos generan esfuerzos normales, pero uno es esfuerzo normal por carga axial, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esfuerzo por carga axial, vamos a ponerle A, sería igual a ¿cuánto? 50 newtons. Sí, entre el área, ¿no? Sí, profe. 0.2 metros por 0.5 metros. ¿Y esto a qué es igual? Me da 500, profesor. 500 pascales Sí. o kilopascales. Solo pascales. Ok. ¿Sí? Esta fórmula es la que se vio en resistencia 1, lo cual pues genera un alargamiento de esta forma, ¿no? Ok, ahí está. Ahora, ¿extensión o compresión? En eso es. Tensión. Sería tensión. Profesor. Hay que tener en cuenta, fíjense, esto va a ser esta parte, ¿sí? La parte empotrada, ¿de acuerdo? Aquí Ok, vamos- profe. Esto va a ser A, B, C y D, ¿sale? Ok. El esfuerzo que calculamos es el mismo para A, B, C y D. Sí. Eso, Sí, no, pues. eso es correcto, ¿vale? B, C y D. Órale, ok. Ahora, tenemos otro esfuerzo, un esfuerzo flexionante, ¿estamos de acuerdo? El esfuerzo flexionante se calcula con la fórmula de momento por la distancia del centroide al punto que se quiere determinar entre ellos. En este caso, ¿de cuánto sería el momento? Lo quiero en el empotre. De 90 newtons metros, ¿no? Por 3,90, es correcto. Ok, ahora, ¿cuál punto deben de analizar? ¿A, B, C o D? Sería A y B.
¿Por qué? Porque esos dos puntos están en tensión y abajo está en compresión. Es Sí. correcto. Bueno, en este caso, cualquier punto que esté entre A y B, de toda esta línea. El esfuerzo va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿por qué distancia? ¿Cuál sería la distancia? .25 metros. 0.25 metros, es correcto. Entre el momento de inercia que es igual. A base por altura al cubo sobre 12. 0.2 metros. Permítanme, se trabó esta cosa. Ok, ahí está. 0.2 metros. BH 0.5 al cubo, ¿no? Entre 2, este 2 se lo pongo en la parte de arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto cuánto nos da? 10.800. Pascales. Y también está en tensión, ¿verdad? Porque son los puntos A y B. Voy a ponerle A y B. ¿Ok? Bueno, esos son los esfuerzos que se están generando. ¿Sí? ¿Qué más? Prof, yo no entendí por qué fue .25 metros. Recuerda que C es la distancia del centroide al punto que quieres analizar. Que viene siendo esta. Ok, ya, gracias. Sí, que es el más alejado. ¿De acuerdo? Bueno, estos serían los esfuerzos que se están presentando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, prof. Okay. Ahora, para vigas, se aplica la fórmula de esfuerzo cortante directo, pero con no la que han utilizado ustedes. Esta, ¿no? V sobre A. ¿Sí? Existe esta y la otra que es para vigas, que es QV sobre IT, que es el momento estático de área, la fuerza cortante, el momento de inercia y aquí en este caso sería el espesor. Bueno, le puse T, pero podría ser B. ¿Sí? O sea, la fuerza cortante siempre va a ser la misma, ese no hay ningún problema. Ustedes en su diagrama de cortantes la van a determinar. Entonces, pero para vigas se utiliza esta fórmula. ¿Y cómo se realiza? Bueno, teniendo esta figurita, miren, aquí en cuestión de vigas, el esfuerzo cortante en la superficie es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Imaginen esto. Tienen una tabla, aquí tienen otra.
Y aquí tienen otra. Ahí está. Y estos son sus apoyos. Imaginen que sobre cada una de ellas, bueno, no vamos a poner ni pegamento, pero si hubiera pegamento, ¿sí? Bueno, y olviden eso, no pongan nada de pegamento, ¿no? Solamente es sobrepuestas y aplican una fuerza. ¿Qué va a pasar? Pues primero se... Se va a generar esto, ¿no? Sí, Pero miren, vamos a analizarlo con calma. Se pandea. Bueno, en vigas se llama flexión, en columnas se llama pandeo. Ujú. Realmente al final es un desplazamiento. ¿Sí? Si lo analizamos, esto quedaría así. Vamos con la de abajo mejor. Primerita. La voy a extender un poquito para ver. Bueno, creo que ya no me quedó. No. Ahí está. Algo así. Y voy a poner la segunda con otro color. Sí, algo así. Y la última, bueno, ya quedaría. Vamos a poner naranja. Así. Lo que quiero es que vean esto. ¿Cómo sobresalen estas partes? ¿Sí? Entonces, aquí las fuerzas cortantes cuando se le aplican, las fuerzas cortantes cuando se le aplica una carga puntual, aquí en esta, aquí, sí, generan esto, estos esfuerzos, o esas fuerzas cortantes que generan un esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, si aquí tuviera pegamento, pues aquí van a tratar de vencer, ¿no? De vencerse esa restricción. Y al final, bueno, como no tenemos pegamento, pues se desplazan sin problema, ¿no? Pero si lo hubiera, ¿sí? Entonces ahí tenemos esfuerzos cortantes. Mientras que en la parte superior, en la superficie, ¿qué se opone a que se pueda desplazar? Aquí. ¿Qué se opone? Nada, ¿o sí? no, nada, profe. No.
pero en esas partes sí, ¿no? Y también en la parte de abajo, pues no supone nada. Puede desplazarse libremente. Por eso los esfuerzos cortantes en la superficie son 0. ¿Sí? Pero en el eje, en el centroide, son máximos. ¿Vale? Y esto se determina así, miren. Teniendo esta figurita, ustedes quieren determinar, por ejemplo, si ustedes quieren determinar el esfuerzo cortante en el centroide, lo que se hace el procedimiento es tomar, ya si quieren de este punto, por ejemplo, aquí lo vamos a poner SD E y F, o aquí puede ser cualquiera de estos, ¿no? En cualquiera sobre esta línea. Si lo quieren hacer, ustedes tienen que tomar esta área, esta, ¿ok? Y a esa área le sacan el centroide. Y el centroide, bueno, está a la mitad, ¿no? Sí, ahí está. Y esta distancia es una distancia Y. Vamos a ponerle Y testada. Recuerden que Q es el primer momento estático de área, que es el área, que es esa en rosa, por la distancia al centroide. ¿Sí? Así es como se determina. Es algo que ya utilizamos para calcular centroides de áreas compuestas, ¿recuerdan? Sí, prof, sí, cuando hicimos la tabla. Así es, pues es lo mismo, ¿eh? Ok, entonces, así se realiza. Ya, pues ya, en este caso, lo demás, y V, pues ya la conocen, es la fuerza cortante, es la que se determina, y es el momento, ¿no? Momento de inercia, y B es la base. Para figuras simples, como por ejemplo en esta que es un rectángulo, se puede simplificar la fórmula. Sería aquí, miren. Si esto es el esfuerzo cortante, V, ahí está. El área que es igual, esta área. Base por la altura. ¿Cuál sería la base? Vamos a ponerle, fíjense, B y H, ¿no? Y H la altura, ¿de acuerdo? Base por la altura entre 2, ¿sí o no? Porque solamente es el área en rosa. ¿Sí? Sí. Ok. Por la distancia Y prima, que sería ¿cuánto? Esto es el área, ¿eh? Esto es el área. Me falta Y, que sería H sobre 4, ¿sí o no? Entre el momento de inercia, que es la base por la altura al cubo, sobre 12, por la base, ¿no? Este es el momento de inercia. ¿Sí? Recuerden, esto es el área, esto es Y testada. Esto es el momento de inercia. Y esto es T, ¿no? T o B. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Hacerlo por partes. P por H cuadrada. Sobre 8, ¿no? Sobre 8. Aquí. B cuadrada, H cúbica. Sí, ¿no? Sobre 12. Sí, prof. Entonces aquí me quedaría 12. V, B, H cuadrada. Y aquí 8. B cuadrada, H cúbica. Esto que es igual.
3 medios VH cuadrada sobre ¿3 V medios? cuadrado. Sí, ¿no? No sé. ¿Sí? Sí. Ajá. Centro B, ¿qué más? V por, bueno, V, sobre, Eso sería, ¿no? no, o sea, sería V sobre VH, sí, V sobre VH. Así, ¿no? Ujú. Y esto que es igual. B por H que es igual. ¿Haré? ¿Sí es? Esa sería la fórmula para un rectángulo. ¿Qué dijo que calculábamos con esa fórmula? El esfuerzo cortante, ¿no? Así es. Disculpe, profe, ¿nos puede enseñar un poquito más atrás del desarrollo, por favor? Gracias. Ahí está. ¿Vale? Muchos, bueno, les dan esta fórmula directa, pero de ahí sale. O sea, la general es, ¿dónde está la que puse? Es esta. ¿Sí? Esta es la general. También para un círculo, una barra redonda sólida, igual se puede simplificar. Ok. Ustedes me dicen, ya puedo seguir. Listo, profe. Bueno, yo sí lo iba Por mi parte siguiendo. también estoy listo, profe. Sí, ya, profe. Ok, ahora, si ustedes se dan cuenta, los esfuerzos que estamos calculando, pues serían en A y B, porque ahí tenemos los esfuerzos normales máximos. Por lo tanto, el cortante ahí, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería el esfuerzo cortante ahí? Y en A y B. Por lo que les comenté. En esto. 0. 0, así es. Si queremos conocer el esfuerzo cortante máximo sería en el centroide. Y en el centroide el esfuerzo normal por flexión es 0, ¿estamos de acuerdo? Porque pasa en el eje neutro. El único los únicos esfuerzos que estarían presentes sería el esfuerzo normal por carga axial. ¿Sí o no? Sí, profe. Porque ese jala toda la viga. Ok, bueno. Ahora, ya que tengo estos resultados, pues como voy a representar solamente A porque pues es el máximo, A o B, cualquiera de los dos, en un elemento de esfuerzo. ¿Qué hago? Bueno, esta es la barra, lo cortamos. Y tomo aquí A. A le pongo un cuadrito, el cubito que ya conocen. Voy a poner el cubito o un cuadradito nada más. Pero lo que me interesa es esta cara. Y ahí voy a representar los esfuerzos. Son de tensión, por lo tanto, esto como me quedaría así, ¿no? Entonces, representándolo bien, me quedaría esto, el cubito que es el punto A. Recuerden que es una partícula, entonces. Pero el esfuerzo total normal sería el esfuerzo
por flexión más el esfuerzo por carga axial. En este caso, ambos son de tensión, por lo tanto se suman. Y serían 500 más 10.800, 11.300, ¿no? Pascales. Ese sería el esfuerzo. Esfuerzo total, ¿sí? Axial. No hay más. Del punto A, ¿por qué? Porque como les comento, no existe esfuerzo cortante en la superficie. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? También había dicho que en el eje neutro, ¿verdad? Si queremos sacarlo en el eje neutro, por ejemplo, si es una parte, la partícula en el eje neutro, le vamos a poner el AE, aquí, igualito el cuadrito. ¿Y cómo quedaría? N, vamos a ponerle que esto es C. N sí tendría esfuerzo cortante. Si la fuerza va hacia abajo, entonces aquí voy a hacerlo grande, fíjense. Si la fuerza va hacia abajo, y si este es el cubito, pues esto también va hacia abajo, el cortante, aquí. Y del otro lado hacia arriba, ¿sí? Entonces lo representaría en mi partícula, ¿dónde está? Aquí. Esfuerzo cortante. Y bueno, ya termino esto porque recuerden que en los 4 lados. Y el único esfuerzo normal que voy a tener va a ser el esfuerzo por carga axial. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces lo que me faltaría es calcular el esfuerzo cortante, el cual sería igual a ¿cuánto? El esfuerzo cortante es igual a 3 medios de la fuerza cortante, que es de 30 newtons, ¿sí? Entre el área que es de 0.2 metros por 0.5 metros, ¿sí? ¿Y esto cuánto nos da? $450, profe. Pascales, ¿verdad? Entonces, venimos por acá. Ya sería igual a 450 pascales. Esto, recuerden, es el esfuerzo por carga axial. ¿Y en dónde? En el eje neutro, ¿no? En el centroide. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Por el momento creo que no, profe. ¿Los demás? Profe, yo tengo una. En las vigas que puso que se estaban flexionando, ¿no existe una fuerza cortante nada más porque no están pegadas? ¿No existe una fuerza constante? Ajá. Bueno, el esfuerzo cortante es porque no están pegadas, o es que en esa parte no lo entendí muy bien. Ah, ok. Bueno, aquí no existirían esfuerzos cortantes o esfuerzos, porque no están pegadas, efectivamente. Ah, ok. Estamos despreciando la fricción. ¿Sí? Ah, ok, ok. Para que exista un esfuerzo tiene que haber una oposición. ¿Sí? Ujú. Si no hay oposición, pues no hay esfuerzo.
¿sí? Ah, ok. Pero, o sea, yo utilicé esa representación para que vieran cómo las tablas se deslizan, ¿no? Entonces, si estuvieran pegadas, ustedes no van a ver eso, verían todo completo, ¿no? Así mismo. ¿Sí o no? Sí. Si estuvieran pegadas. Pero internamente aquí tenemos los esfuerzos. ¿Sí? Ahora, ustedes dicen, no, pues es que la fuerza va hacia abajo. Sí, va hacia abajo, pero recuerden que los esfuerzos van aquí, miren. Ahí está. Estos serían los vectores. ¿Vale? Entonces, así estaría si estuvieran pegadas. Y se están generando esfuerzos aquí, esfuerzos internos. ¿Vale? Sí, sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Profesor, en la carga, bueno, en el punto E, ¿por qué dijo que solo se aplicaba la carga acción? Porque recuerda que es el eje neutro cuando se aplica, cuando se está presentando flexión. Entonces, ¿por qué está en el eje neutro? Ok. Así es, porque está en el eje neutro. Ese punto, el punto E está en el eje neutro. Aquí lo pusimos. Mira. Ok. Bueno, gracias, profesor. A ver. ¿Alguien más? Yo, en los primeros cálculos, cuando se buscó el esfuerzo flexión, que se consideró los puntos A y B. ¿Por qué se consideran los puntos A y B? Bueno, sí. Ajá, Porque los esfuerzos más críticos en elementos, en este caso, sí, ahí. metálicos, ¿sí? Son los que analizamos, son los de tensión. Imagínate que un cablecito de alambre lo estiras y si lo sigues estirando, ¿qué va a pasar? Esto se va a alargar, reduce el área hasta que se troza, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Ahora sí, imagina que lo comprimes, o sea, suponiendo que no existe nada de esto, ¿eh? No, lo sigues comprimiendo, ¿sí? Que comprimes este material. Va a ser más pequeñito, pero se va a romper. no, Podría llegar a algún momento, pero es solamente en las orillas, ¿no? O sea, ¿sí? Es como si tuvieras pues un globo y lo aplastas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se expande nada más, pero pues digo, podría llegarse a abrir un poquito así en las orillas, pero necesita mucha fuerza para que se realice en acero, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es más crítico? ¿Un esfuerzo de tensión o uno de compresión? el de tensión. ¿Sí? Porque va a generar la falla de tu material, ¿no? Ujú. Es por eso que estamos analizando el esfuerzo de tensión. Digo, es para vigas, algo muy distinto porque, por ejemplo, en columnas, Gracias. ¿sí? En columnas, aquí tenemos la columna y aquí tenemos la fuerza, ¿no? ¿Qué pasa? Pues sí, efectivamente se comprime, pero realmente una columna no falla tanto por compresión, sino por una flexión, un pandeo excesivo. Ujú. Es por esto. No es, o sea, si la carga siempre se mantiene, pues eso nada más se va a comprimir, ¿sí? Y no pasa nada. Pero la realidad es que, pues, se genera un desplazamiento. Ujú. Ahí está. Horizontal, que en este caso se le llama pandeo. ¿Sí? Y no necesariamente tiene que exceder el esfuerzo de excedencia para que falle. ¿Sí?
Es como si ustedes estuvieran cargando algo, ¿sí? Sin problema, 20 kilogramos, ¿sí? Un bote, tan paradito, derechito, ¿ok? Y no sé, alguien viene y los empuja, lo empujan a uno de ustedes. ¿Y qué va a pasar? Pues se pierde ese equilibrio que se tenía, esa estabilidad, y pues van para abajo, ¿no? Junto con el bote. Y no porque no resistían, ¿no? ¿Sí? O sea, estaban resistiendo sin ningún problema. Y podrían haber resistido más, o sea, no nada más 20, tal vez hasta 40 kilogramos. Pero ¿qué pasó? Hubo una inestabilidad y fue para abajo. Bueno, el bote y ustedes. ¿Sí entienden esa parte? Sí, profe. Así pasa con las columnas. No es que no soporten, claro que soportan, pero por alguna inestabilidad que se presente, pues ya no está en equilibrio y falla. Perfecto. Bueno. Entonces, si no tienen dudas ni preguntas, el miércoles continuamos con esto, pero voy a anexarle un poquito más. Vamos a introducir ya otra fuerza que nos genere un esfuerzo por torsión. ¿Sale? Ok, profesor. Ok, profe. Vale, profe, está bien. Bueno, nos vemos, chicos. Excelente tarde a todos. Gracias. Igualmente, Igualmente. profesor. Hasta luego. Gracias, Gracias. profe, igualmente.